Mi hija me miró a los ojos y dijo: «La madre de Santiago construyó un imperio sola, no como tú, que siempre dependiste de otros». Esas palabras me atravesaron como una cuchilla afilada. Ella no tenía idea de cuántas noches en vela pasé para que ella tuviera todo. No sabía cuánta sangre, sudor y lágrimas derramé en silencio. Pero en ese momento decidí que el silencio se había acabado, y cuando dejé de pagar todas sus cuentas, la verdad salió a la luz de una manera que nadie esperaba. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Guadalupe. Tengo 62 años, manos marcadas por el trabajo y un corazón que, a pesar de todas las cicatrices, todavía late fuerte. Aquella tarde de domingo comenzó como muchas otras. Yo estaba en la cocina de la casa de mi hija Sofía, preparando el almuerzo mientras ella revisaba su celular, sentada a la mesa con ese aire distraído de siempre. El aroma a pollo asado llenaba el ambiente, pero había algo pesado en el aire, una tensión que yo todavía no podía identificar. Sofía tenía 42 años, estaba casada con Santiago hacía 15 años y tenía 2 hijos hermosos, Héctor y Fernanda, de 13 y 11 años respectivamente. Yo siempre estuve presente en su vida, ayudando en lo que fuera necesario, a menudo más de lo que debí. Pero ese día algo era diferente. Sofía parecía irritada, impaciente, como si mi presencia allí le molestara. «Mamá, no tienes que hacer esto todas las semanas», dijo sin quitar los ojos del celular, el tono de voz cargado de algo que yo no podía descifrar. «Sé cocinar, ¿sabes? No soy una niña». Tragué saliva. Eso dolió más de lo que me gustaría admitir. «Sé que sabes, hija. Solo quiero ayudar. Me encanta estar con ustedes». Continué aliñando la ensalada, tratando de ignorar el nudo en el pecho. Es que Brenda, la madre de Santiago, siempre dice que es importante dejar que los hijos resuelvan sus propios asuntos. Ella crió a Santiago así, sola, después de que se divorció. Construyó una empresa desde cero, viajó por todo el mundo, nunca necesitó a nadie. Ahí estaba, el nombre que yo venía escuchando por años, siempre acompañado de adjetivos grandiosos: Brenda. La suegra perfecta, la mujer que había hecho todo bien, mientras yo, aparentemente, lo había hecho todo mal. «Qué bueno que lo logró», respondí, midiendo cada palabra. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Cada quien tiene su historia. Sofía finalmente levantó los ojos del celular y me encaró. Había algo diferente allí, un brillo de desafío, tal vez hasta de desprecio. «Mamá, no lo tomes personal, pero Brenda es distinta. Es independiente, fuerte. Lo construyó todo sola, ¿entiendes? No se quedó dependiendo de un hombre, ni viviendo solo para sus hijos. Ella tiene una vida propia». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sentí mi rostro arder, mis ojos picar, pero no lloré. No allí, no frente a ella. Respiré hondo, contando mentalmente hasta 10 antes de responder. «¿Y tú crees que yo no construí nada? ¿Que yo solo existí?» Sofía se encogió de hombros, volviendo su atención al celular. «Mamá, no es eso. Es solo que... no sé. Brenda es inspiradora. Ella conquistó el mundo. Tú siempre fuiste muy... conformista. Conformista». Esa palabra retumbó en mi cabeza como un trueno lejano. Solté el cuchillo que sostenía, me quité el delantal despacio y lo puse sobre la silla. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme cuando hablé. «Sofía, ¿sabes cuánto cuesta la mensualidad de la escuela privada de Héctor y Fernanda?» Ella frunció el ceño, confundida con el cambio de tema. «¿Qué? No sé. Santiago se encarga de esas cosas». 3,500 pesos. Por niño, 7,000 pesos al mes, en total. Hice una pausa, dejando que la información penetrara.
¿Y sabes quién paga eso desde hace 3 años? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía me miró, el rostro perdiendo el color poco a poco. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de las cuentas que yo pago, Sofía, la mensualidad de la escuela, el seguro de gastos médicos de la familia, 1.800 pesos al mes. Las mensualidades del coche que tanto adoras, 2.200 pesos mensuales. El gimnasio tuyo y de Santiago. Las clases de inglés de Héctor. El curso de arte de Fernanda. Mi voz no flaqueó ni una sola vez. Todo eso suma más de 15.000 pesos al mes. ¿Y adivina quién lo costea? Sofía se puso pálida. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. No lo sabías porque nunca preguntaste, continué, porque siempre creíste que el dinero simplemente aparecía. Que las cuentas se pagaban solas, como por arte de magia. Mamá, yo no... ¿No qué? ¿No sabías? ¿O no te importaba saber? Tomé mi bolso, esa vieja bolsa de piel marrón que me acompañaba por años. Ya que Brenda es tan increíble, tan independiente e inspiradora, deja que ella te ayude de ahora en adelante. Vamos a ver cuánto tiempo logras mantener ese nivel de vida sola. Espera, mamá, no puedes estar hablando en serio. Estoy hablando muy en serio. A partir de ahora, ustedes van a aprender a vivir con lo que ganan, sin mi ayuda. Caminé hasta la puerta, mi corazón latiendo fuerte en el pecho. Cuando descubras el valor de las cosas, Sofía, tal vez aprendas también a valorar a quien realmente estuvo a tu lado todo el tiempo. Salí de esa casa sin mirar atrás. Escuché a Sofía llamándome, su voz ahora cargada de pánico, pero no me detuve. Entré en mi coche, cerré la puerta y solo entonces permití que las lágrimas rodaran. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Durante 20 años, cargué a mi hija a mis espaldas, di todo de mí para que ella tuviera una vida mejor que la mía. Y a cambio, recibí desprecio disfrazado de admiración por otra persona. Pero ese día marcó el fin de mi invisibilidad. Yo no sería más la madre conveniente, la cuenta bancaria andante, la mujer conformista. Conduje hasta mi casa, esa casa sencilla pero honesta que yo había comprado con mi propio dinero, fruto de mi propio trabajo. Cuando llegué, me senté en el porche y miré el atardecer tiñendo el cielo de naranja y rosa. Por primera vez en años, sentí una paz extraña, casi desconcertante. Mi celular sonó. Era Sofía. No contesté. Sonó 3 veces más. Seguí ignorando. Entonces llegó un mensaje. Mamá, necesitamos hablar. Por favor. Apagué el celular y entré en casa. Tenía mucho en qué pensar, mucho que planear. Porque esta historia apenas estaba comenzando, y yo había decidido que sería yo quien escribiría el final. Aquella noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo, repasando mentalmente cada palabra que Sofía había dicho. Conformista. Dependiente. No construyó nada. Cada frase era una puñalada, pero también era combustible. Combustible para la decisión que yo había tomado. Me levanté a las 5 de la mañana, a pesar de ser lunes y no tener un compromiso tan temprano. Hice un café fuerte, sin azúcar, y me senté a la mesa de la cocina con mi laptop vieja. Era hora de enfrentar los números de frente, sin miedo, sin arrepentimiento. Abrí mi cuenta bancaria y comencé a listar todo, absolutamente todo lo que yo había pagado por Sofía y su familia en los últimos años. La lista crecía y crecía. Universidad de Administración, 85.000 pesos a lo largo de 4 años. Posgrado, 38.000 pesos, ayuda con el enganche del apartamento, 120.000 pesos, un valor que agotó mis ahorros en su momento. El coche que le regalé en su aniversario de bodas, 62.000 pesos, pagados al contado. Y eso era solo el comienzo. En los últimos 5 años, desde que nacieron mis nietos, la situación había empeorado.
Yo pagaba la escuela privada de ambos, el seguro de gastos médicos de toda la familia, ayudaba con las compras del supermercado siempre que faltaba algo a fin de mes, costeaba las actividades extracurriculares de los niños. Hice las cuentas. En los últimos 5 años yo había desembolsado aproximadamente 900,000 pesos, casi 1,000,000. Me recosté en la silla sintiendo el peso de ese número. 1,000,000 de pesos. Dinero que yo había ganado con mucho sudor, administrando mi pequeño negocio de contabilidad, atendiendo clientes hasta la madrugada, renunciando a viajes, a comodidades, a pequeñas alegrías. Todo para que Sofía tuviera lo que yo nunca tuve. Pero ella no sabía nada de eso. Para ella, yo era solo la madre conformista que nunca había hecho nada de extraordinario. Mientras tanto, Brenda, la suegra perfecta, era puesta en un pedestal, adorada como si fuera una diosa de los negocios y de la independencia femenina. Tomé el teléfono y llamé a mi amiga Carmen, contadora como yo, que conocía a Sofía desde pequeña. Ella contestó al tercer timbrazo, la voz todavía medio ronca de sueño. «Guadalupe, son las 6 de la mañana. ¿Está todo bien?» «Carmen, necesito un favor importante». «Dime». ¿Todavía tienes contacto con esa gente que trabaja con investigación empresarial? ¿Esos que pueden recabar información sobre empresas, situación financiera? Hubo una pausa. Sí, lo tengo. ¿Por qué? ¿Estás investigando a alguien? Digamos que sí. Necesito información sobre la empresa de Brenda Montes, la Cosméticos Belleza Radiante. Carmen soltó una risita baja. ¿La suegra perfecta de Sofía? ¿Qué has tramado, Guadalupe? Le conté todo. La conversación del domingo, las palabras de Sofía, mi decisión de cortar toda la ayuda económica. Carmen me escuchó en silencio, solo soltando pequeños suspiros de vez en cuando. «Hiciste lo correcto», dijo cuando terminé. «Sobre Brenda, déjalo en mis manos. Voy a ver qué consigo averiguar. Pero Guadalupe, si estás pensando lo que yo creo que estás pensando, lo estoy. Entonces prepárate. A veces, cuando cavamos profundo, encontramos cosas que nadie quiere que se encuentren». Colgué el teléfono con una sonrisa amarga en el rostro. Estaba lista para lo que viniera. Pasé el resto de la mañana cancelando todos los pagos automáticos que yo había configurado para las cuentas de Sofía. La escuela de mis nietos, el seguro de gastos médicos, las mensualidades del coche. Todo. Con cada clic de confirmación, sentía una mezcla extraña de alivio y dolor. Alivio por finalmente liberarme de esa carga. Dolor por tener que hacer eso para ser vista. Alrededor de las 10 de la mañana, mi celular comenzó a sonar sin parar. Sofía, Santiago. Hasta los números de la escuela y del seguro de gastos médicos aparecieron. Los ignoré todos. Apagué el teléfono y salí de casa. Necesitaba aire, espacio para pensar. Fui al parque donde solía llevar a Sofía cuando era pequeña. Me senté en el mismo banco donde pasábamos tardes enteras, ella jugando en la arena mientras yo trabajaba en hojas de cálculo en mi laptop antigua. Recordé cómo ella corría hacia mí, sonriendo, mostrando los castillos que construía, y yo paraba todo para admirar, para aplaudir, para hacerla sentir especial. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento mi hija había dejado de verme como alguien importante y había comenzado a verme como alguien desechable? Brenda construyó un imperio sola. Esas palabras martilleaban en mi cabeza. ¿Será verdad? ¿O sería todo una fachada brillante, como tantas otras que yo había visto a lo largo de mis años trabajando en contabilidad? Yo conocía bien el mundo de los negocios, sabía lo fácil que era crear una ilusión de éxito cuando, en realidad, todo se estaba derrumbando por dentro. Cuando volví a casa por la tarde, tenía 17 llamadas perdidas y 23 mensajes. La mayoría de Sofía, algunos de Santiago. Leí solo uno, el último que Sofía había enviado. «Mamá, la escuela llamó diciendo que el pago no se hizo. Debe ser algún error en el banco. ¿Puedes verificarlo?» Error en el banco.
Ella realmente creía que era un error. No podía ni siquiera concebir la posibilidad de que yo hubiera tomado esa decisión conscientemente. Eso decía todo sobre cómo me veía. Respondí solo: no es un error. Vas a tener que resolver eso sola. La respuesta llegó en segundos. ¿Cómo que no? Mamá, esto es serio. Los niños se van a quedar sin clases. Entonces paga la cuenta. Pero no tengo ese dinero ahora. Entonces pídeselo a Brenda. Al fin y al cabo, ella construyó un imperio sola. Seguramente puede ayudar a su nuera. No hubo respuesta después de eso. Imaginé a Sofía al otro lado, boquiabierta, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Parte de mí sentía culpa. Parte de mí quería ceder, retractarme, seguir siendo la madre invisible que resolvía todo. Pero la parte más grande, la parte que había sido despreciada y devaluada, estaba harta, estaba determinada. El martes por la mañana, Carmen me llamó. Su voz era diferente, cargada de algo que yo no podía identificar. ¿Sorpresa? ¿Emoción? Guadalupe, no vas a creer lo que descubrí. Cuéntame. La empresa de Brenda está en la quiebra, técnicamente en la quiebra. Debe más de 1.200.000 pesos a proveedores, tiene demandas laborales en curso en la corte, y 3 de sus 4 tiendas ya cerraron sus puertas. La que todavía funciona se está manteniendo con deudas encima de deudas. Cerré los ojos, absorbiendo la información. ¿Estás segura? Absolutamente. Tengo los documentos, Guadalupe. Procesos judiciales, deudas registradas ante notario, todo. Y hay más. ¿Ese apartamento lujoso donde vive? Rentado. El coche importado, financiado y con 3 mensualidades atrasadas. La ropa de marca, los viajes que publica en Instagram, todo con tarjeta de crédito que está con el pago vencido. Dios mío. Brenda es una ilusión andante, Guadalupe. Ella construyó una imagen perfecta, pero por dentro todo se está derrumbando. ¿Y sabes lo más irónico? Le cobra intereses a su propio hijo. Santiago le pidió dinero prestado 2 veces, y ella le cobró el 5% de intereses al mes. ¿Qué clase de madre hace eso? Me quedé en silencio por un largo momento. Todo comenzaba a tener sentido. La necesidad constante de Brenda de promoverse, de presumir, de menospreciar a los demás. Era compensación. Era una cortina de humo para ocultar la verdad. Carmen, ¿puedes enviarme todo esto? ¿Documentos? ¿Capturas de pantalla? ¿Todo? Ya te lo envié a tu correo. Pero Guadalupe, ¿qué vas a hacer? Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Mostrar la verdad. Los días siguientes fueron como asistir a un tren descarrilándose en cámara lenta. Sofía intentó llamarme más de 20 veces. Santiago apareció en mi casa 2 veces, pero no abrí la puerta. Recibí mensajes desesperados, algunos irritados, otros casi suplicantes, pero mantuve mi posición. Necesitaban entender, necesitaban sentir el peso de la responsabilidad que yo había cargado sola por tanto tiempo. El jueves recibí un mensaje de Sofía que me hizo pausar. Mamá, Héctor lloró hoy porque va a perder la excursión de la escuela. Se están burlando de él los compañeros porque no pagamos la cuota. ¿Vas a hacer que mi hijo sufra solo porque estás molesta conmigo? Eso dolió. Dolió profundamente. Pensar en mi nieto, ese niño dulce y tranquilo, sufriendo en la escuela, fue casi demasiado para soportar. Pero yo sabía que ceder ahora sería volver al principio. Sería enseñar la lección equivocada. Sofía necesitaba aprender. Ambos necesitaban. Respondí: tu hijo no está sufriendo porque yo estoy molesta. Está sufriendo porque tú y Santiago no pueden administrar su dinero. Eso no es culpa mía, es responsabilidad de ustedes. La respuesta fue inmediata. Estás siendo cruel. No, querida, estoy siendo realista, algo que tú deberías haber aprendido hace mucho tiempo. Ese fin de semana, Carmen apareció en mi casa con una carpeta llena de documentos. Nos sentamos en la sala, ella de un lado de la mesa, yo del otro, mientras ella esparcía papel tras papel,
todos detallando la verdadera situación de Brenda. «Mira esto», dijo, señalando un documento. «Demanda interpuesta por una extrabajadora. Alega que trabajó 6 meses sin recibir salario, sostenida por promesas de que el dinero estaba por llegar. Cuando finalmente renunció, Brenda todavía intentó hacerla firmar un documento diciendo que había recibido todo». «¿Y esto?», señalé otro papel. «Deuda con un proveedor de empaques. 240,000 pesos no pagados. La empresa está siendo demandada. Hay al menos 4 procesos similares más». Continuamos revisando todo. Cada documento era más revelador que el anterior. Brenda había heredado la empresa de su padre, un hombre que realmente había construido algo sólido. Pero en menos de 10 años bajo su administración, todo se había ido al traste. Malas decisiones, gastos excesivos en marketing personal mientras descuidaba lo básico, préstamos sobre préstamos para mantener la apariencia de éxito. «Lo que más me impresiona», comentó Carmen, «es cómo logró mantener esa fachada por tanto tiempo. La gente realmente cree que es una empresaria exitosa». «Es más fácil creer una mentira bonita que una verdad fea», respondí. «Y Brenda es muy buena vendiendo la mentira». Aquella noche, después de que Carmen se fue, organicé todos los documentos en una carpeta. No era solo sobre Brenda. Incluí también todos mis registros financieros de los últimos años, cada recibo, cada transferencia, cada comprobante de pago que mostraba exactamente cuánto yo había invertido en la vida de Sofía y su familia. El domingo, exactamente una semana después de aquella conversación fatídica, recibí un mensaje inesperado de Sofía. «Mamá, Santiago y yo necesitamos hablar contigo. Por favor, vamos para allá mañana por la mañana». No respondí de inmediato. Me quedé mirando el mensaje, ponderando. Parte de mí quería continuar en el silencio, mantenerlo sufriendo un poco más. Pero otra parte, la parte que todavía era madre por encima de todo, sabía que había llegado la hora de la verdad. «Pueden venir a las 10», respondí. Pasé esa noche preparando todo. La carpeta con los documentos sobre Brenda en una punta de la mesa, mis propios registros financieros en la otra. Y en medio, una hoja de papel en blanco donde yo había escrito una única pregunta. ¿Qué sabes realmente sobre las personas que idolatras? El lunes amaneció nublado y frío. Me levanté temprano, me di un baño largo, me vestí con cuidado. Quise lucir fuerte, serena, en control, porque lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente en control de la situación. A las 10 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban. Sofía parecía haber envejecido 10 años en una semana. Ojeras profundas, cabello mal peinado, sin maquillaje. Santiago estaba igualmente abatido, los hombros caídos, el rostro tenso. «Pasen», dije simplemente, apartándome de la puerta. Ellos entraron en silencio y se sentaron en el sofá. Yo permanecí de pie, los brazos cruzados, esperando. «Mamá, yo...» Sofía comenzó, pero su voz falló. Tragó saliva, intentó de nuevo. «Mamá, lo siento, por lo que dije, por todo». «¿Por qué, específicamente?» Mi voz salió fría, controlada. ¿Por llamarme conformista? ¿Por decir que yo no construí nada? ¿Por compararme desfavorablemente con tu suegra? Ella bajó la cabeza. «Por todo eso, estaba equivocada, muy equivocada». «¿Estabas equivocada o solo estás desesperada porque las cuentas no se están pagando?» El silencio que siguió respondió a mi pregunta. Santiago se movió incómodamente en el sofá. «Doña Guadalupe», comenzó él, «no sabíamos. Juro por Dios que no sabíamos de todo lo que usted hacía por nosotros. Sofía siempre dijo que usted ayudaba un poco, pero nunca imaginé». «¿Cuánto creen que ganan al mes, juntos?», interrumpí. Se miraron entre sí. «Unos 17,000 pesos», respondió Sofía. «Yo gano 7, Santiago 10. ¿Y ustedes creen que 17,000 pesos son suficientes para mantener el nivel de vida que tienen?
Apartamento en Colonia Fresa, elegante, 2 coches, escuela privada para 2 niños, seguro de gastos médicos de lujo, gimnasio, clases de inglés, curso de arte, viajes en vacaciones. Más silencio. No lo son, obviamente. Ustedes viven una vida que cuesta por lo menos 30,000 pesos al mes. ¿Y saben quién venía pagando la diferencia? Yo, la madre conformista que no construyó nada. Sofía comenzó a llorar, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Pero yo no estaba lista para consolar. Todavía no. ¿Vinieron aquí a pedir qué exactamente? ¿Que yo vuelva a pagar todo? ¿Que continúe siendo la vaca lechera invisible mientras ustedes me desprecian? No es eso, mamá. Sofía sollozó. No te desprecio. Yo solo fui idiota, influenciada. Brenda siempre hablaba tanto sobre ella misma, sobre cómo construyó todo sola. Y yo... Y tú creíste ciegamente, sin nunca cuestionar, sin nunca preguntarte por qué, si es tan exitosa, ustedes le piden dinero prestado y pagan intereses. Santiago tragó saliva. ¿Usted sabe eso? Sé muchas cosas, Santiago, muchísimas. Caminé hasta la mesa y tomé la carpeta con los documentos sobre Brenda. ¿Quieren saber sobre la mujer que ustedes idolatran? ¿Sobre la empresaria exitosa que construyó un imperio sola? Volví hacia ellos y dejé caer la carpeta en el regazo de Sofía. Lean. Sofía abrió la carpeta con manos temblorosas. Santiago se inclinó para leer junto con ella. Vi sus rostros cambiando de expresión conforme pasaban las páginas. Shock, incredulidad, horror. Cada documento era una revelación. Cada papel desenmascaraba una capa más de la ilusión cuidadosamente construida por Brenda. «Esto no puede ser cierto», murmuró Santiago, pero su voz no tenía convicción. «Mi madre no puede deber 1,200,000 pesos». «Puede y debe», respondí, sentándome finalmente en un sillón frente a ellos. Todo está documentado. Demandas en la corte, deudas registradas ante notario. Tu madre no construyó ningún imperio, Santiago. Heredó una empresa próspera de tu abuelo, y en menos de 10 años logró hundirla en deudas. Sofía se había detenido en una página específica. ¿Ella les cobra intereses a ustedes? Miró a Santiago, incrédula. ¿5% al mes? Santiago no respondió, pero el rubor que subió a su rostro confirmó. ¿Cuántas veces? Insistí. 3, admitió él, la voz baja. La primera vez fue para arreglar la tubería que se reventó. 4,000 pesos. Después, para cambiar el refrigerador que se descompuso. 5,000. Y la última vez, hace 6 meses, para cubrir un hueco en el presupuesto cuando tuve que arreglar el coche. 8,000. ¿Y lo pagaron todo? Todavía estamos pagando los últimos 2,500 de la última vez. Mientras tanto, continué, yo les presté a ustedes, a lo largo de los años, casi 1,000,000 de pesos, contando todo. Y nunca cobré un centavo de interés. Nunca siquiera pedí el dinero de vuelta. Sofía cerró la carpeta, incapaz de seguir leyendo. Su rostro estaba blanco como el papel. Mamá, no sabía. Juro que no sabía. ¿No sabías o no quisiste saber? Porque son cosas diferentes, Sofía. Me levanté y fui hasta la ventana, mirando a la calle. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Brenda y yo? No es que ella construyó algo y yo no. Es que ella construyó una mentira y yo construí una vida real. Ella vive de apariencias, de Instagram, de ropa de marca comprada con tarjeta de crédito, mientras sus empleados pasan meses sin sueldo. Yo vivo con los pies en la tierra, trabajando honestamente, ayudando a quien amo sin hacer alarde. Me giré para encararlos. ¿Pero sabes cuál es el problema? Vivimos en un mundo donde la gente valora más la mentira bonita que la verdad simple, donde una madre que se sacrifica en silencio es vista como conformista, mientras una que vive de apariencias es vista como inspiradora. Estaba equivocada, mamá, Sofía repitió, ahora sollozando abiertamente. Muy, muy equivocada.
por favor, perdóname. Volví al sillón y me senté, cansada. Cansada de la situación, cansada de años siendo invisible, cansada de todo. Sofía, no se trata solo de perdón, se trata de respeto, de reconocimiento, de que aprendas que el valor no se mide en publicaciones de Instagram o ropa de marca. Aprendí, mamá, esta última semana fue un infierno, muy difícil. Intentamos cubrir las cuentas con nuestro sueldo y no pudimos. Tuvimos que pedir dinero prestado nuevamente a Brenda, y ella fue tan fría, como si estuviera haciendo un favor enorme prestando 3,000 pesos con intereses. Porque para ella, 3,000 pesos son mucho. Su empresa está en quiebra, Santiago. No tiene dinero. Todo lo que ustedes ven es fachada. El apartamento es rentado, el coche tiene mensualidades atrasadas, la ropa está en crédito rotatorio. Está viviendo de préstamos y tarjetas de crédito, manteniendo una imagen que no corresponde a la realidad. Entonces, ¿todo era mentira? Santiago parecía genuinamente choqueado. No todo. Realmente tiene una empresa, o tenía. Lo que queda de ella, al menos. Pero la imagen de empresaria exitosa, de mujer independiente que conquistó el mundo, sí, eso es mentira. Sofía se levantó súbitamente y vino hacia mí, arrodillándose a mi lado. Mamá, por favor, sé que no merezco, pero por favor, ayúdame. No por mí, sino por los niños. Héctor está sufriendo en la escuela. Fernanda está confundida, sin entender por qué de repente ya no puede hacer las cosas que siempre hizo. Mi corazón se encogió. Los niños. Siempre volvía a los niños. Ellos eran mi debilidad, mi punto vulnerable, y Sofía lo sabía. ¿Qué quieres que haga, Sofía? Ayúdanos a organizarnos. Enséñanos a vivir con lo que ganamos. No estoy pidiendo que vuelvas a pagar todo, pero guíanos, por favor. Miré a mi hija, arrodillada a mi lado, y vi por primera vez en años una humildad genuina allí. No era solo desesperación. Había reconocimiento, había vergüenza, había voluntad real de cambiar. Santiago, llamé. ¿Tú también quieres esto? Él asintió vigorosamente. Sí, doña Guadalupe. Yo pasé la vida entera creyendo que mi madre era un ejemplo, que ella había hecho todo bien, y ahora descubro que todo era fachada. Me siento tonto. No eres tonto. Fueron engañados. Brenda es muy buena en lo que hace, en crear esa ilusión, pero ahora ustedes saben la verdad. Respiré hondo. Está bien, voy a ayudarlos, pero con condiciones. Lo que sea, mamá. Primera condición. No quiero escuchar más ninguna comparación con Brenda o con cualquier otra persona. Segunda condición. Van a trabajar. De verdad. Sin esperar que yo lo resuelva todo. Tercera, transparencia total. Quiero ver cada cuenta, cada gasto, cada ingreso y egreso de dinero. Y cuarta, respeto. No soy una cuenta bancaria con piernas. Soy tu madre y merezco ser tratada como tal. Acepto todo, Sofía dijo inmediatamente. Todo. ¿Santiago? También acepto, doña Guadalupe. Me levanté y fui hasta la mesa, tomando la otra carpeta, la que contenía mis registros financieros. Entonces vamos a empezar ahora. Siéntense ahí. Voy a mostrarles exactamente cuánto cuesta la vida que llevan y vamos a crear un plan para que puedan sostenerla solos. Pasamos las siguientes 3 horas en esa sala. Revisé cada gasto, mostré cada comprobante, expliqué cada número. Vi el shock en sus rostros conforme comprendían la magnitud de lo que yo había hecho. No era solo el dinero. Era el tiempo, el esfuerzo, la dedicación silenciosa de años. ¿Cómo logró todo esto? Sofía preguntó en un momento dado, mirando el monto total. Trabajando, Sofía, trabajando mucho. Mi oficina de contabilidad es pequeña pero bien administrada. Tengo clientes fieles por años. Nunca gasté en superfluos. Nunca viajé. Nunca compré ropa cara. Cada centavo que ganaba, pensaba primero en ustedes. ¿Y en usted, mamá? ¿Pensaba en usted? Fue una pregunta simple, pero que me golpeó con fuerza. Pensé en aquello.
¿Cuándo había sido la última vez que compré algo solo para mí? ¿Cuándo había sido la última vez que hice algo por mi propio placer? No, admití. No pensaba en mí. Ustedes eran mi prioridad. Pero eso está mal, Sofía dijo bajito. Usted debería haber pensado en usted misma también. Tal vez, pero así son las madres, especialmente las madres de mi generación. Nos entregamos completamente, a veces incluso demasiado. Santiago se aclaró la garganta. Doña Guadalupe, sobre la escuela de los niños. Conseguimos un acuerdo. Vamos a pagar en 2 veces, pero para el mes que viene... Vamos a hacer lo siguiente, interrumpí. Por ahora voy a seguir ayudando con la escuela, solo con la escuela. El resto ustedes necesitan cubrirlo. ¿Pueden? Se miraron, hicieron algunos cálculos mentales. Si cortamos el gimnasio, reducimos las salidas a restaurantes y hacemos compras más conscientes en el supermercado. Sí, podemos, dijo Sofía. Entonces eso es. Tienen 3 meses para reorganizarse completamente. Después de ese periodo, la escuela también pasa a ustedes. 3 meses, Sofía repitió, como si estuviera sellando un compromiso consigo misma. 3 meses. Cuando se fueron, ya eran casi las 2 de la tarde. Me quedé sola en la sala, mirando aquella montaña de papeles esparcidos sobre la mesa. Me sentí exhausta, pero había también una sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había sido escuchada. Vista. Reconocida. Los días siguientes fueron de intenso trabajo. Sofía y Santiago volvieron a mi casa 3 veces esa semana, siempre con hojas de cálculo, dudas, peticiones de ayuda para reorganizar las finanzas. Vi un cambio genuino en ellos. Ya no era aquella desesperación superficial de quien solo quiere que alguien resuelva el problema. Era esfuerzo real, voluntad genuina de aprender. Sofía renunció al gimnasio y comenzó a caminar en el parque. Santiago canceló algunos servicios de streaming que ni siquiera usaban. Empezaron a cocinar más en casa, recortando drásticamente los gastos en comida a domicilio y restaurantes. Eran pequeños cambios, pero sumados hacían la diferencia. El viernes de esa semana, Carmen apareció en mi casa con novedades. «Guadalupe, tienes que ver esto», dijo, mostrándome el celular. Era una publicación de Instagram de Brenda. Una foto de ella en un restaurante lujoso, con la leyenda: celebrando otro contrato cerrado, negocios prosperando, emprendimiento, éxito y gratitud. Puse los ojos en blanco. No para, ¿verdad? Espera, hay más. Carmen deslizó para mostrar otras publicaciones recientes. Todas seguían la misma línea: lujo ostentoso, frases motivacionales, la imagen perfecta de éxito. ¿Sabes lo que me impresiona? ¿Cómo logra mantener esa fachada aún estando en la quiebra? Porque es todo lo que tiene, respondí. La imagen. Sin ella, Brenda no es nada. Por eso se aferra tan desesperadamente a esa ilusión. ¿Santiago ya sabe todo? Sí, le mostré los documentos. Se quedó en shock, pero al menos ahora entiende. Carmen me miró seriamente. ¿Y tú? ¿Cómo te estás sintiendo respecto a todo esto? Fue una pregunta que nadie me había hecho. Ni Sofía, ni Santiago, ni yo misma me había detenido a pensarlo. ¿Cómo me estaba sintiendo? Aliviada, admití finalmente. Cansada, pero aliviada. Por primera vez en años, siento que no estoy cargando el mundo sobre mis espaldas sola. Hiciste lo correcto, Guadalupe. Fuiste valiente. No es fácil poner límites, especialmente con los hijos. Ese fin de semana, Sofía me invitó a almorzar en su casa. Dudé al principio, todavía recelosa, pero ella insistió tanto que terminé aceptando. Cuando llegué, fui recibida por mis nietos, Héctor y Fernanda, que corrieron a abrazarme. «¡Abuela! ¡Qué gusto verte!», Fernanda gritó, colgándose de mi cuello. «También los extrañé, mi amor», respondí, apretándola contra mí. Héctor, más reservado como siempre, solo sonrió y me dio un abrazo rápido. Pero vi en sus ojos una felicidad genuina por verme allí. El almuerzo fue sencillo: pasta con salsa de tomate casera, ensalada, pan. Nada lujoso,
pero hecho con cariño. Sofía explicó que lo había hecho todo sola, sin pedir comida a domicilio ni comprar nada ya preparado. «Está delicioso», elogié sinceramente. Durante el almuerzo, Héctor me sorprendió con una pregunta. «Abuela, ¿es verdad que tú pagabas nuestra escuela?» Miré a Sofía, que bajó la mirada, avergonzada. «Es verdad, sí». «¿Por qué?» ¿Cómo explicarle a un niño de 13 años los complejos mecanismos del amor materno, del sacrificio, de la voluntad de dar a los suyos lo que tú no tuviste? Porque los amo. Y porque quería que tuvieran las mejores oportunidades posibles. Pero mi mamá dijo que usted se molestó porque ella no valoraba eso. Los niños y su brutal honestidad. No fue exactamente así, Héctor. Tu mamá solo se olvidó, por un tiempo, de reconocer lo que yo hacía. Pero ahora lo recuerda. Y todo está bien. La abuela Brenda también nos ayuda, comentó Fernanda, revolviendo la pasta. Pero ella siempre habla de eso. Nos lo recuerda. Usted nunca hablaba. Sabiduría de niños. Cada persona tiene su manera de ayudar, querida. A mí me gusta más tu manera, Héctor dijo simplemente, y mi corazón se llenó de una emoción que yo no podía nombrar. Después del almuerzo, mientras los niños estaban en sus cuartos, Sofía y yo nos quedamos en la sala tomando café. «Mamá, hay algo que necesito contarte», comenzó ella nerviosa. «Dime». Brenda llamó ayer, pidiendo verme. Dijo que necesita hablar sobre algo importante. Sofía dudó. Creo que descubrió que sé su situación. ¿Y vas a ir? No sé. Parte de mí siente que debo. Es mi suegra, después de todo, pero otra parte está enojada, por todo, las mentiras, la forma en que me influyó en tu contra, en cómo hizo que menospreciara a mi propia madre. No tienes que decidir ahora, piénsalo con calma. Santiago no quiere que vaya, está muy dolido, dijo que necesita un tiempo lejos de su madre. Entendí perfectamente a Santiago. Descubrir que todo lo que creía sobre alguien era mentira. Era devastador. Dale tiempo a él. A ustedes dos. No hay prisa. Sofía asintió, pero vi en sus ojos que la situación la perturbaba. Y con razón. Por más que Brenda se hubiera equivocado, por más que hubiera mentido y manipulado, seguía siendo la madre de Santiago. Y la familia, por más complicada que sea, nunca es simple de desechar. Aquella noche, ya en casa, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. «Guadalupe, soy Brenda. Necesitamos hablar. Es sobre Sofía y Santiago». Miré el mensaje por un largo tiempo. Parte de mí quería ignorar, borrar, fingir que nunca lo había visto. Pero otra parte, la parte curiosa, la parte que quería saber hasta dónde Brenda estaba dispuesta a llegar para mantener su fachada, respondió. «¿Sobre qué exactamente?» La respuesta vino rápida. «Mejor hablemos en persona. Mañana, en el café de la Plaza Central». ¿Mediodía? ¿Aquello era una trampa? ¿Un encuentro para ella intentar manipularme, convencerme de volver a ayudar a Sofía para que ella no tuviera que prestar más dinero? ¿O sería algo diferente? Solo había una manera de descubrirlo. Está bien. Mediodía. No le dije nada a Sofía. No le conté a Carmen. Aquello era entre Brenda y yo. Dos madres, dos mujeres, dos historias muy diferentes. Pasé la noche imaginando cómo sería aquel encuentro. Brenda llegaría toda producida, con su ropa de marca y su perfume caro. ¿Intentaría intimidarme? ¿Manipularme? ¿O finalmente mostraría una vulnerabilidad real? Dormí mal, soñando con confrontaciones imaginarias, con palabras que me gustaría decir, con verdades que necesitaban ser expuestas. Cuando desperté a la mañana siguiente, estaba decidida. No importaba lo que Brenda quisiera decir, yo estaba lista. Lista para defender a mi hija, lista para defenderme a mí misma. Lista para finalmente confrontar a la mujer que había envenenado la mente de Sofía en mi contra.
Llegué al café 5 minutos antes del mediodía. Elegí una mesa al fondo, desde donde podía ver toda la movilización. Pedí un café negro y esperé. A las 12:03, Brenda entró. Estaba diferente de lo que esperaba. Sin el maquillaje pesado habitual, el cabello recogido en un chongo simple, ropa bonita pero no ostentosa. Parecía más pequeña, menos imponente. Me vio y caminó hasta la mesa, dudando antes de sentarse. Guadalupe, gracias por venir. Brenda, fui directo al grano. ¿Qué quieres? Ella pidió un café a la mesera antes de responder. Cuando nos quedamos solas de nuevo, ella suspiró profundamente. Quiero disculparme. No esperaba eso. Mantuve mi expresión neutra, esperando que ella continuara. Santiago me contó sobre que ustedes descubrieron todo sobre mi situación financiera. Su voz estaba baja, casi avergonzada. Y sobre cómo Sofía te trató, influenciada por mí. Sigo escuchando. Mentí, Guadalupe. Sobre todo. Sobre la empresa, sobre mi éxito, sobre mi vida. Ella miró sus propias manos. La verdad es que heredé una empresa próspera de mi padre y logré arruinarla. Tomé decisiones terribles. Gasté demasiado tratando de impresionar a la gente. Y cuando todo comenzó a derrumbarse, en lugar de admitirlo y pedir ayuda, doblé la apuesta. Creé una mentira más grande. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Orgullo, miedo, vergüenza. Finalmente me encaró. Mi padre siempre dijo que yo no tenía lo necesario para administrar la empresa.